quiénes eran estos hombres, y a través de las semanas vamos a ir viendo cada uno de ellos, sus flaquezas, cómo Dios los usó. Y la idea es esta, la idea es de vernos a nosotros en ellos. El propósito de este libro que vamos a estudiar y de la vida de los discípulos es mostrar que estos hombres que realmente cambiaron todo el mundo, los hombres sobre los cuales toda la iglesia, el evangelio, todo dependía de ellos. Si ellos no hacían su trabajo, nosotros no estamos aquí hoy. Entonces, esos hombres que miramos con grandeza, que aún, por ejemplo, algunas iglesias lo veneran como santos y sabemos que no eran, pero esos hombres que Dios los usó eran hombres como usted y yo. No eran hombres con super talento, con mucho estudio, eran hombres, como llamamos la serie, comunes y corrientes. Entonces empezamos ahí con letra A. Los 12 discípulos fueron hombres comunes y corrientes en todos los sentidos, comunes y corrientes en todos los sentidos. ¿Okay? Si tienen algo ahí para escribir, comunes y corrientes en todos los sentidos. Y vamos a mencionar ahí número 1. Varios de ellos fueron, ¿cuál fue la profesión más popular entre los discípulos? Pescadores, ¿ok? Varios fueron pescadores, por lo menos 4. Sabemos que Jacobo, Juan, Pedro y Andrés eran pescadores, pero hay muchos que estiman que otros 3 también eran pescadores. Eran 7, muy probable en total. Artesanos eran los que trabajaban que si fuera carpintero o trabajaban con el hierro. Eran hombres que no eran de educación, no eran de carrera, si podemos decirlo así. Eran hombres, hoy en día eran hombres que trabajaban en la construcción. Eran hombres simples y sencillos, no eran hombres que su comunidad miraba como grandes héroes. Nos piensan esto, cuando Cristo decidió a quienes llamar, Él llamó a los más simples. Él llamó a los más comunes. Él no fue a buscar a los más educados, o a los más preparados, o a los más inteligentes, o los de más habilidades, o los de más dinero. Hoy en día pensamos, si tienes dinero, educación, habilidades, tienes influencia. Pero los hombres que Cristo escogió para influenciar todo el mundo eran comunes y corrientes. No había nada físico que los mirabas y decías, wow, estos hombres son los que Dios va a usar. No era así. Okay, uno fue publicano, odiado por su gente. Ahí sigue en el 1, quien robaba a los judíos, daba los impuestos a los romanos y no era muy querido. Número 2, la mayoría de ellos eran galileos. He explicado esto antes, pero la nación de Palestina o de Israel se dividía en 3 provincias. Okay, Galilea estaba en el norte, Nazaret estaba en Galilea. En el medio estaba Samaria, que eran los samaritanos, que los judíos no querían a los samaritanos, y en el sur estaba Judea. En Judea estaba el DF, Jerusalén. En Judea estaban los de dinero, los comerciantes, la gente que tenía educación. Todos los fariseos y escribas, los estudiantes de la ley estaban en Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Ahí es donde ellos adoraban a Dios. La gente del norte de Galilea era gente sencilla. Entonces los galileos, siguiendo 2, eran considerados ser de clase baja, sin educación. Cuando crecías en Galilea, si podías ser alguien, te movías para Judea, te movías para la capital, te movías para Jerusalén, porque ahí estaba el dinero y ahí estaba el bullicio y ahí todo estaba sucediendo. Entonces lo miraban como gente baja, sin educación. En mexicano les decimos así, era gente del rancho. Okay, rellenen ahí en número 2. Los de Galilea eran los del rancho. Eran la gente sencilla. Eran los que no eran muy inteligentes, no eran muy educados, no eran muy capacitados. Y los demás despreciaban a los galileos. Si se acuerdan Hechos capítulo 2, cuando estaba predicando Pedro y Dios dio el don de lenguas, que estaban ellos traduciendo los idiomas, el mensaje en otros idiomas, la gente decía, ¿no son estos galileos? Ellos no son estudiados. ¿Cómo ellos están hablando otros idiomas si son de los más necios de nuestra gente, que son los de Galilea? Ahora, todos los discípulos que Dios escogió, que Cristo escogió, eran galileos. Eran galileos que no estaban preparados, educados y así. Entonces, número 3, no eran eruditos o fariseos ni escribas, no eran escolares de la ley, no eran teólogos ni hombres dinámicos con sus palabras, no eran gran oradores. Aún una persona muy dinámica para hablar, para predicar, para comunicar, le llamamos un gran orador o comunicador. No eran así, eran hombres sencillos. Número 4,
También fueron hombres que necesitaban aprender y mejorar muchas cosas en sus vidas. Sus actitudes, sus decisiones, sus palabras, su fe, etc. A través de los evangelios vemos a Cristo vez tras vez teniendo que regañar a sus discípulos. Vemos a Pedro, el más grande de los discípulos, el que era como el líder del grupo. Después de toda la preparación con Cristo, lo negó 3 veces. Todavía, después de todo ese tiempo. Entonces, cuando nosotros miramos los discípulos, es de ánimo para nosotros porque decimos, eran como yo. Tenían flaquezas, debilidades. Su única esperanza, que esta es la motivación de la lección hoy, su única esperanza de ellos era que Dios obrara en ellos y los hiciera los hombres que ellos tenían que ser. Cuando Cristo los llamó, no lo eran. Cuando Cristo los dejó, no lo eran. ¿Se acuerdan? Aún después de la resurrección, ellos se habían ido otra vez a pescar. Habían vuelto a su vida anterior. Ellos no eran hombres que digamos, wow, eran hombres que necesitaban, si voy a hacer lo que Dios me ha escogido o me ha llamado para hacer, la única manera que lo voy a hacer es que Dios obre en mí. Y cuando Dios obró en ellos, ahora Dios obró por medio de ellos y Dios los usó. Entonces la clave esta mañana es esto, cuando Dios obra en nosotros, nos lleva a donde tenemos que estar para que ahora obre por medio de nosotros. ¿Sí? Miremos letra B. Cristo escogió a estos hombres a pesar de conocer todo acerca de ellos como su creador. Que acerca de ellos como su creador. Cristo siendo su creador, siendo Dios mismo en la carne, Dios sabía todo. Cuando Cristo escogió a Pedro, Él sabía que lo iba a negar. Pero también sabía que iba a caminar sobre agua. Él sabía que iba a meter la pata siempre en su boca y decir cosas que no debía, pero también sabía que con esa misma boca el día de Pentecostés iba a predicar y 3,000 iban a ser salvos. Cristo sabía eso. Entonces, como su creador, Él sabía todas sus flaquezas, todos sus problemas, todas sus fallas, todas sus debilidades, y aún así Él los escogió. Así que si Él los conocía a ellos, Él también nos conoce a nosotros. Él sabe cuáles son las cosas que tenemos que tratar para llegar a donde Él puede usarnos. Miren, número 1, Él escogió llamarlos conociendo sus fallas y sus debilidades. Número 2, piensa en las consecuencias de esto. ¿Okay? Humanamente hablando, estos 12 hombres iban a tener sobre sus hombros la carga de todo el Evangelio. Toda la carga, es el número 2, rellenar el Evangelio. Toda la carga de que la iglesia siga adelante, de que el Evangelio se esparza a todo el mundo, iba a caer sobre estos 12 hombres. Y aún con sus fallas y los problemas que tenían, Dios escogió llamarlos a ellos. Número 3, Cristo sabía que lo que estaba haciendo. Porque Él sabía que el éxito de su estrategia de escogerlos a ellos, no dependía sobre estos hombres, sino sobre la obra de Él y el Espíritu Santo trabajando en y por medio de estos hombres. Esta es la frase que queremos recordarnos hoy. Cristo trabajó en ellos mientras Él estuvo con ellos por 3 años de su ministerio. Cuando Cristo los dejó y se fue al cielo, Él dijo, voy a mandarles otro consolador. Y les mandó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siguió obrando en ellos y ahora pudo obrar por medio de ellos y ahora ellos fueron usados. Entonces, la estrategia de Cristo no dependía sobre las habilidades de estos hombres. Quiero que me escuche. Dependía sobre que Cristo tenía la confianza, que estos hombres tenían la disposición de dejar que Dios obrara en ellos y llegaran a ser el hombre que Dios quería. Todos los discípulos, menos Judas, sabemos cómo murió Judas, y menos Juan, murieron una muerte como mártir. Fueron perseguidos por su fe. Fueron asesinados, fueron matados, fueron fieles y Dios los usó. Pero cuando empezamos a considerar quiénes eran y cómo empezaron, nos damos cuenta, ellos empezaron igual que nosotros. Y lo único que los hizo diferentes es que Dios obró en ellos. Y cuando Dios obró, ellos fueron cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Y después Dios obró por medio de ellos. Y ahora por medio de ellos muchos más fueron cambiando. Y esa es la meta de Dios para nosotros. Dejar que Dios primero nos cambie a nosotros y después nos usa para cambiar a otros. ¿Okay? Miren número 4. Toda la honra y la gloria va para Dios de lo que Él hizo con ellos.
Estos hombres eran únicamente instrumentos, igual que usted y yo, únicamente instrumentos. ¿Okay? Entonces, no estamos de acuerdo con lo que hace la Iglesia Católica, algunas iglesias también que consideran protestantes, de venerar a San Pedro o San Juan, o ponerles estos títulos y tenerlos como que fueron santos. Ellos no merecen nada de la gloria por lo que hicieron, sino que solamente es un ejemplo, una muestra, un símbolo de la gloria de Dios. Ahora aprendemos primero quiénes eran. Miren, número 1, conociendo los 12 discípulos. Ahí estamos en Lucas 6, y no vamos a leerlo todavía, pero nos da sus nombres. ¿Qué nos da sus nombres? Ahora, cada uno de sus niños en la escuela dominical les dan tarea, les dan un versículo de memoria. ¿Cuántos de ustedes a veces le tienen que ayudar a sus niños con los versículos de memoria? Ahora les voy a dar tarea también a ustedes. No los veo emocionados. Van a tener que memorizar esta semana los nombres de los 12 discípulos. ¿Okay? Quiero que los memoricen. Normalmente conocemos Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Judas, y ahí llegamos. Esos 5 son los más conocidos. Pero aquí pusimos la lista, ¿okay? Así que hasta le hice la lista para que la estudiara de ahí. Miren, primero, Simón Pedro, lo conocemos como Pedro. Andrés. Ahora, Andrés, ¿qué relación tenía de Pedro? Era su hermano. Después tenemos otros 2 hermanos, que eran Juan y Jacobo. ¿Okay? Jacobo es el que escribió, bueno, es reconocido también como Santiago. Después tenemos a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo y Judas, hijo de Alfeo, eran otros 2 hermanos. ¿Okay? No es el mismo Judas. Después tenemos Simón el celote, no elote, pero celote, y Judas Iscariote. ¿Okay? Son los 12 discípulos, o lo que llamamos los 12 apóstoles, porque vamos a ver en un momento, habían muchos más discípulos, pero de todos los discípulos, Cristo apartó a estos 12 para hacer lo que llamamos su círculo interior. Estos eran los que Él iba a usar para el futuro. ¿Okay? Entonces ahí están los nombres. Estudio esta semana. La semana que viene, cuando empezamos la clase, vamos a pedirle a unos 7, 8, 10, 20 hombres que levanten la mano y nos digan de memoria los nombres de los 12 discípulos. ¿Okay? Así que estudienlo entre semanas. Pónganle una tarjetita ahí en su troca para que practique, agárralos en grupitos. Si es rápido, solo son 12 nombres. Letra B. Fueron llamados discípulos. Okay, fue lo que Cristo les llamó primero discípulos. La palabra significa alumnos, alumnos. Uno que aprende, uno que sigue a una persona con intención de aprender. Entonces eran alumnos ¿de quién? De Cristo. Nosotros también somos discípulos de Cristo, si no somos alumnos, debemos de estar aprendiendo de Él y agarrando lo que Él enseña. Después, letra C, fueron llamados apóstoles. La palabra significa mensajeros o los enviados, los que han de ser enviados, los mensajeros, enviaban un mensajero. Entonces uno dice, pastor, ¿qué es la diferencia entre los discípulos y los apóstoles? Cuando hablamos acerca de los 12, es el mismo grupo. Lo que tenemos que entender es que Cristo tenía muchos discípulos. Tenía 12 discípulos escogidos, quienes llegaron a ser apóstoles. Sabemos que Judas Iscariote se descalificó, habían 11. En el libro de Hechos ellos votaron y aceptaron a uno más, un apóstol, pero después también Cristo tomó a Pablo y lo apuntó apóstol. Entonces a veces dicen, ¿cuál fue el 12º apóstol que reemplazó a Judas? ¿Fue el que escogieron ellos en Hechos o fue Pablo? Quizás fueron los 2, pero sabemos que Dios escogió usar en más gran manera a Pablo, que tomó el lugar de Judas como el otro apóstol. Entonces estos discípulos llegaron a ser los apóstoles también. Miren letra D. En los evangelios muchas veces se refiere a este grupo de discípulos como los 12. Los 12. ¿Alguien quiere leer Mateo 26, 14? Rapidito, alguien que pueda encontrar Mateo 26, 14 y leerlo. El que lo encuentre primero ahí, póngase de pie y léalo. Mateo 26, 14. Sí. Sí, hasta ahí nomás está bien. Entonces, ahí es una de las muchas veces que les consideran los 12, que si quiere subrayarlo en su Biblia o aquí lo ponemos, pero muchas veces cuando se predica, se enseña acerca de los, le llamamos los 12. Porque cuando dices
Los discípulos, habían muchos discípulos. Muchas veces el Evangelio dice, y le siguieron sus discípulos. Pero no está hablando únicamente de los 12, está hablando de toda la multitud que seguía a Cristo. Pero este grupo de los escogidos, de estos discípulos apóstoles, le llamamos también los 12, para referirse a ese grupo. Y es el grupo que vamos a estar estudiando en esta serie. Pueden ir al otro lado de la página. Ahora, quiero mirar su llamado. Eso es algo que muchas veces no lo hemos quizás mirado o entendido. A veces hay gente que hasta piensa que hay contradicciones, porque si usted lee el libro de Juan, usted va a ver que ciertos discípulos fueron llamados a seguir a Cristo. Y es cuando Cristo los llamó. Y después lees en Lucas y los está llamando en otra ocasión. Y en Lucas y en Mateo en otra. Y parece como si, oye, ¿por qué Cristo está llamando a los discípulos, pero cada evangelio lo llama diferente? Es porque hubieron 3 llamados diferentes sobre sus vidas. Y eso es lo que queremos ver en este momento. Miren primero, número 1, tenemos su llamado a conversión. Conversión. Quiero que vaya a Juan 1. Juan 1, vamos a leer ahí. Ya los llevé a Lucas y vamos a leer un momentito, pero vayan a Juan 1 primero para leer ahí. Y aquí tenemos su conversión y quiero explicar un poquito de el contexto. En Juan 1 tenemos el bautismo de Cristo. ¿Quién fue el que bautizó a Cristo? Juan el Bautista. Él fue el que bautizó a Cristo. Él tenía hombres que los estaban siguiendo. Entre estos hombres estaban Juan, Andrés, Jacobo, Felipe, Pedro. Ellos estaban siguiendo a Juan. Ahora, el mensaje de Juan es, el Mesías va a venir. Él estaba predicando que Cristo venía. Entonces, ellos están con Juan cuando llega Cristo y Cristo está ahí y Juan el Bautista declara, he aquí el Cordero de Dios. Ellos ven el bautismo de Cristo, escuchan la voz del cielo que dice, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y ellos ven que el Mesías que Juan ha estado predicando que viene, ellos ven que el Mesías ha llegado y el Mesías es Jesús el de Nazaret. Entonces cuando ellos ven eso, ellos ahora creen o se convierten a confiar, a poner su fe que Jesús es el Mesías. Entonces lo que pasa es que en vez de seguir siguiendo a Juan, ellos dejan de seguir a Juan. ¿Por qué? Porque ahora llegó uno que es mayor que Juan, que es Cristo. Entonces ellos dejan de seguir a Juan y se convierten a Cristo y empiezan a seguir a Cristo. Y tenemos eso en Juan 1. Miren algunos versículos para verlo. Ya se bautizó ahí en versículo 29 al 34, nos explica de esto. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, que estos 2 iban a llegar a ser discípulos de Jesús. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. ¿Ve? Ok, Él es el Cristo. Ya no vamos a seguir a Juan, ahora vamos a seguir a Jesucristo. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces ahí es donde Andrés y Pedro comenzaron a seguir a Jesús. Pero espere, todavía no han sido escogidos a ser apóstoles. No han sido escogidos a ser parte de los 12. Ellos solamente se han convertido a creer que Jesús es el Mesías. ¿Sí me están siguiendo? Lo mismo pasa después con Juan. Miren versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y Natanael empezó a seguirle. Ahora, si prestó atención, en la lista de los apóstoles no estaba Natanael. Entonces, esto no está hablando de los 12. Nos está dando un poquito de vistazo de los hombres que Cristo fue agarrando y empezaron a seguirlo. Entonces, para la vez que Cristo escogió los 12, quizás Él tiene 100 hombres siguiéndolo. Pero de esos 100 que lo están siguiendo, Cristo va a llamar a 12 para ser el grupo de los 12. ¿Sí están agarrando? ¿Okay?
Entonces explicamos eso en el número 1. Ahora miren número 2. Tenemos después su llamado al ministerio. Su llamado al ministerio. Juan 1 fue el principio de su ministerio y empezaron a seguir a Jesucristo. Cuando llegamos a Lucas capítulo 5, vaya a Lucas capítulo 5, Cristo ya está 1 año adentro de su ministerio. ¿Okay? Él ya tiene 1 año predicando, haciendo milagros, gente siguiéndolo. Y Pedro y Juan y Andrés y Jacobo todavía son pescadores. Entonces quiero que entienda, ya estaban siguiendo a Cristo, pero todavía no habían dejado a todo para seguirlo a Él. Estaban siguiéndolo casualmente como todos los demás. Pero en este momento Cristo les va a hacer un llamado de servirles, si podemos decir así, tiempo completo. De seguirlo y ya dejar todo su trabajo y seguir únicamente a Cristo. Eso pasa en Lucas 5. Miren ahí en el versículo número 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca de la multitud. Entonces ve que Pedro todavía tiene su barca, todavía está pescando, Cristo le pide su barca y empieza a enseñar. Número 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habíamos hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran sus compañeros de Simón. Entonces quiero que vea. Cristo, en Juan 1, ellos ya habían empezado a seguir a Cristo. Pero todavía están pescando, todavía están haciendo sus trabajos. Ya han pasado 1 año. Pero ahora ellos van a pescar, no han pescado toda la noche. Cristo enseña y dice, pesquen otra vez, pescan, sacan tanto pez que se hunden las 2 barcas. Ahora vienen aquí y ahora Cristo les va a llamar a que lo siga a Él totalmente. Miren en el versículo 10. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora en Mateo 4 y en Marcos tenemos este mismo pasaje donde Cristo les dice que dejen todo y que lo sigan. Y en ese momento ya dejan su trabajo, ya dejan su oficio, ya dejan su familia y empiezan a seguir a Cristo únicamente por los últimos 2 años y medio de su ministerio. Ellos ahora son discípulos tiempo completo porque Cristo ya los ha llamado al ministerio a seguirlo a Él. Ahora miren Lucas capítulo 6, porque ahí en número 3, para llenar en sus notas, tenemos su llamado a ser apóstoles. Tenemos su llamado a ser apóstoles. Y leamos esto en Lucas 6, versículo 12. En aquellos días Él fue al monte a orar, está hablando de Cristo, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Ok, ve? Llamó a sus discípulos, eran más que 12. Pero de todo este grupo, Cristo va a apartar ciertos. Cristo va a escoger a ciertos para un llamado mucho más específico, mucho más profundo. Y de estos discípulos llamó y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó, ¿qué? Apóstoles. Aquí es donde Él les da su apostolado. ¿Okay? Lucas 6, ya tiene 1 año y medio casi de ministerio. Y apenas ahora está escogiendo a los discípulos. Y ahí nos da sus nombres de ellos, a Simón, que también llama Pedro, y ahí están los nombres de los discípulos. Entonces Cristo tiene una multitud de discípulos, pero aquí Él seleccionó a estos 12 y ahora por 2 años y medio van a pasar ellos por un entrenamiento intenso con Cristo para prepararse para seguir el ministerio cuando Cristo se vaya.
¿Okay? ¿Alguna pregunta de eso? De los llamados, de su conversión, su apostolado. Por eso algunos dicen, ay, pues hay contradicciones, porque los llamó Cristo allá y los llamó aquí. Era un proceso, era algo que estaba creciendo y ahora Él ya los apartó para Él. Miren otra vez, el tiempo para este llamado, el tiempo para este llamado. ¿Qué estaba pasando en Lucas 6? Por lo cual Él en Lucas 6 los llama y los declara apóstoles. Bueno, número 1, en Lucas 6 los escribas y fariseos ya están tratando de descreditar a Cristo, de descreditarlo, de desvalorarlo, hacerlo ver mal delante del pueblo. Y no vamos a ir a leerlo, pero los primeros versículos ahí estaban, querían engañar a Cristo, que si debía de sanar el día de reposo o no. Si ven el versículo 11, dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, que podrán hacer contra Jesús. Ya estaban empezando a planear, este hombre no nos cae. Cristo sabe, ya va a estar cerca el tiempo de mi muerte. Ya se está empezando a formar esta fricción entre él y los religiosos de su día. Entonces ya se da cuenta, es tiempo. No es como que lo agarró de sorpresa, Cristo ya sabía que esto venía, pero es tiempo ahora de escoger a los hombres a quien yo les voy a pasar la antorcha para seguir mi obra después de mí. Y ahí los llama y selecciona a estos 12. Entonces, número 3, para rellenar ahí, entonces es tiempo de separar a estos hombres y prepararlos para seguir el ministerio sin Cristo. Tengo que prepararlos para que sigan mi ministerio cuando yo ya no estoy. Ok, vamos a parar ahí hoy en cuanto al avance de esto, pero preguntemos esto ahora. ¿Qué pasó siempre con estos 12? Estos pescadores, artesanos, publicanos, estos hombres galileos que eran comunes y corrientes. Bueno, leemos el libro de los Hechos y nos damos cuenta que Dios los usó. Vamos a ver cuando estudiamos sus vidas, las fallas que ellos tenían, las debilidades que ellos tenían, pero porque Dios obró en ellos, Dios después llegó a obrar por medio de ellos. Miren letra B, ahí en bajo número 3. Cuando Cristo fue al cielo después de la resurrección, ellos fueron fieles y el Espíritu Santo obró en y por medio de ellos. El Espíritu Santo obró. Tuvieron muchas fallas, tuvieron muchos problemas, muchas incertidumbres. ¿Se imagina lo mal que Pedro se sintió cuando él negó a Cristo 3 veces y escuchó gritar el gallo, cantar el gallo? ¿Y se acuerdan que nos dice el Evangelio que hizo contacto con Cristo? Y miró a Cristo en ese momento. ¿Se han sentido a veces avergonzados con Dios por las caídas que han tenido? Yo sí. Eso no es nuevo. Todos vamos a tener caídas. Todos vamos a tener vergüenzas. Todos vamos a tener momentos donde le fallamos a nuestro Dios y estos discípulos los tuvieron. Más que suficientes veces las tuvieron. Habiendo visto con sus ojos cómo Cristo calmaba la tormenta y cómo Cristo resucitó a Lázaro, ellos vieron todo eso y aún así dudaban porque eran hombres con poca fe y con poca madurez espiritual como muchos de nosotros empezamos. Pero dejando que Cristo y el Espíritu obren en ellos, Dios llegó a usarlos de tal manera que en Hechos 17, versículo 6, para rellenarlo ahí en sus notas, habla de estos y dice, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Los discípulos, los creyentes que siguieron sus enseñanzas. La gente dijo, oh no, ya han llegado esos discípulos, ya han llegado esos cristianos que están trastornando el mundo entero. 11 hombres ya para ese tiempo. 11 hombres, pescadores, que nomás en una tormenta en la barca despiertan a Cristo todo desesperado, que se van a morir. Ven a Cristo que viene caminando sobre el agua y tiemblan las rodillas pensando que es un fantasma. Miedosos. Pedro niega a Jesús por miedo de lo que le va a pasar. Pero esos hombres llegaron a ser hombres que trastornaron todo el mundo entero. ¿Cómo puede ser? Esa es la capacidad que usted y yo tenemos cuando dejamos que Dios obre en nosotros. Cuando dejamos que Él nos moldee y nos enseñe y nos madure, Dios puede usarnos. Entonces miremos la aplicación. Usted y yo también somos hombres comunes y corrientes llamados a ser siervos de Dios.
líderes de nuestra familia, evangelistas en nuestros trabajos, en nuestro barrio, con nuestros familiares. Algunos aquí, quizás maestros, quizás algún día pastor, misionero. Pero como mínimo todos tenemos un ministerio que es nuestra familia. Podemos trastornar nuestra familia entera. Fue lo que pasó con mi papá. Mi papá fue el primero en su familia para convertirse a Cristo. A los 17 años, nunca jamás había ido a una iglesia bautista donde le predicaron el Evangelio. Pero él tenía muchas fallas, era bien tímido, era muy carnal, ya fumaba a los 17 años, y lo que él quería hacer era seguir a Cristo. Empezó a ser fiel. Su hermano después aceptó a Cristo, y después sus hermanas, y después de años sus papás. Después, les he dicho antes, pero mi abuelo fue encargado, asistente de pastor por 30 años, encargado sobre los ministerios de los autobuses que traían 300, 400 niños a la iglesia todos los domingos. Hay cientos de personas que llegaron al funeral de mi abuelito para decir cómo ellos habían aceptado a Cristo por el ministerio de mi abuelito. La familia de mi familia, ahora yo soy pastor, mi hermano es misionero. Y si Dios quiere, nuestra familia puede seguir siendo una familia que sirve a Dios con un hombre común y corriente, que fue fiel. Dios obró en él. Y ahora Dios obró por medio de él. Y su familia ha sido, la familia Merlo, ha sido trastornada. ¿No le gustaría que fuera su familia así? Usted puede ser el que cambió la dirección de una familia de católicos y borrachos y gente que no quiere nada que ver con Dios, a ser una familia que por generaciones están sirviendo al Señor. No hay nada que impide que Dios haga eso contigo. Nada. Solo tu disposición. Y si tú estás dispuesto y tú dejas que Dios obre en ti, ahora Dios te moldea y Dios empieza a obrar por medio de ti. Y la obra de Dios crece. Miren letra B. La única manera que vamos a ser usados por Dios es permitir que el Espíritu obre en y por medio de nosotros. Pasa por muchas maneras, con enseñanza, como este tiempo, predicación, comunión diaria con el Señor, también con pruebas. Dios permite pruebas para trabajar en nosotros. Caídas, rellene ahí número 1, caídas. No, pastor, yo caí, pero nomás es para que Dios me ayude. No, no es una excusa. No vamos a buscar caer para que Dios nos fortalezca. Pero aún en las caídas de la vida, si respondemos correctamente, es una oportunidad para que Dios obre en nosotros. Quiero leer 1 Corintios 1. Si quieren ir ahí, terminamos esta mañana. En 1 Corintios capítulo 1. Pablo hablando con la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 1, vamos a leer versículos 18 al 27. Okay, creo que este puede ser de ánimo para nosotros. Sería buen pasaje para marcar ahí cuando nos sentimos insuficientes, cuando nos sentimos que fallamos, cuando nos sentimos que no podemos. Es un buen recuerdo. Primera de Corintios 1, yo voy a leer versículos 18 al 27. Dice Pablo esto: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. Miren el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Miren el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Que no sois muchos sabios según la carne? ¿Qué quiero decir esto? Mírenos a nosotros, hermanos.
Nosotros no somos conocidos ni en Oklahoma City, ni en nuestro rancho nos conocen. Nosotros no somos grandes personas en este mundo, somos pequeños. Y por eso dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, nosotros, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, nosotros, y lo menospreciado, nosotros. Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Lo que Dios quiere es que digan, estos Galileos están haciendo eso. Y cuando ven a hombres comunes y corrientes que Dios está usando, el mundo no se agrada o se glorifica en nosotros. El mundo dice, wow, qué Dios. Si David hubiera sido un gigante peleonero, los filisteos no hubieran estado glorificando a Dios de David, porque hubieran pensado que David era más fuerte que Goliat. Entonces Dios dijo, voy a poner un muchachito ahí que nunca ha agarrado espada en toda su vida. Y con el más débil y con el más chiquito yo voy a vencer al más grande, para que todo mi pueblo y los pueblos ajenos vean que el Dios de David es el que tiene la fuerza. Entonces cuando Dios nos usa a nosotros, el mundo puede verlo, Dios es glorificado. Entonces el propósito es esto. Lo simple, lo corriente, lo común es que somos. Dios nos va a llegar a usar cuando permitimos que Dios obre en nosotros, y luego va a obrar por medio de nosotros y podemos ser usados para su gloria.